Bien, entonces, para eso Pablo, ¿qué es lo que ha hecho? Nos ha hablado a través de los 3 primeros capítulos. Por cierto, ¿no? Cuando Pablo escribió esta carta, no dijo, pues, capítulo 1, verso 1, y después, no, sino él escribió una carta, como se escribe una carta normalmente, ¿no? Ya los eruditos, los biblistas, los teólogos, de alguna manera han hecho su trabajo y lo van separando, ¿no? Y lo han separado en algún tiempo en capítulos, luego versículos, y también ahora lo podemos separar quizás en 2 grandes partes este libro. Los 3 primeros capítulos nos hablan básicamente de lo que Dios ha hecho por nosotros, de lo que Dios ha hecho por el hombre, básicamente de lo que Dios ha hecho por el cristiano. Aunque lo ha hecho para la humanidad, pero los cristianos que han sido rescatados, que han creído en Cristo, de alguna manera son beneficiarios, vamos a llamarlo, de estas bendiciones que Dios ha hecho. Hemos escuchado quizás en los primeros capítulos como redimidos, rescatados, comprados, ¿no? Restaurados, reconciliados. En el capítulo 2 se usa bastante, en el capítulo 3 esa palabra, reconciliados, y todo eso está genial. Algunos lo llaman como una carta de amor, ¿no? La carta de amor es la perla, dice, de las cartas, ¿no? Paulinas, la carta de amor de Dios recordándote todo lo que Él ha hecho por ti. Pero Dios no nos recuerda eso como el enamorado que le recuerda a su enamorada, ¿no? Porque es bueno, porque quiere que te sientas bien, nada más. Dios permitió a través de los puños de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le recuerda esto a la iglesia que estaba en Éfeso con un propósito. ¿Por qué? Porque aunque la iglesia y los cristianos que estaban en Éfeso habían atravesado, voy a decirlo así, todo esto que Cristo ha hecho en sus vidas, han sido comprados, restaurados, pero al mismo tiempo ellos también tienen sus luchas. Al mismo tiempo ellos están en un contexto, en un lugar donde había mucha idolatría también. Ahí estaba la diosa Artemisa o diosa Diana. Para los romanos Diana, para los griegos Artemisa, es la misma diosa. Y entonces, puedo decir así, en el contexto había bastante idolatría, comercio. Entonces la iglesia de alguna manera estaba olvidando su identidad, estaba olvidando de lo que Dios ha hecho con ellos. Muchos quizás incluso estaban dudando de su cristianismo porque ellos no eran judíos. ¿Y te acuerdas que en el capítulo 2 o 3 Pablo le dedica toda una porción para decirle que de ambos pueblos ahora ha hecho un solo pueblo, ¿no? Y que ahora ellos son el pueblo de Cristo, son el pueblo de Dios. Entonces con eso está afirmando la identidad de los hermanos que están en ese lugar. Y yo creo que esto no solamente es escrito para los efesios, sino que es una epístola universal en el sentido de que también nos habla a nosotros. Aunque ya somos cristianos, quizás unos tienen 1 año, 2 años, 3 años de cuna, qué sé yo, pero vivimos en un entorno donde día a día nos relacionamos con distintos tipos de personas, con distintos pensamientos, y por ahí como que se nos puede pegar costumbres, formas de pensar, formas de ver la vida, y de pronto podemos estar cayendo en esto de olvidar cuál es nuestra identidad en Cristo, de dónde el Señor nos ha sacado. Entonces esta carta es de mucha bendición cuando de pronto entendemos todo eso, pero Pablo a partir del capítulo 4 comienza a exhortar. No quiere dejarlo esto como una teoría nada más, y eso era una constante también en las escrituras de Pablo. Este mismo esquema vemos también en la carta de los Romanos. Pablo le dedica 11 capítulos para hablarles sobre la obra de Cristo en la vida de los hermanos que estaban en Roma, y en la vida de todo cristiano en realidad. La justificación y todo lo demás, y a partir del capítulo 12 Pablo los exhorta a que respondan a todo eso, dice, como sacrificio vivo, agradable a Dios, santo. Y acá es similar. Mira cómo comienza el capítulo 4. No voy a predicar el capítulo 4, pero para entenderlo. ¿Qué dice Pablo? Yo pues preso en el Señor, ¿qué dice? Os ruego. Usa la misma palabra que usa en Romanos, ¿no? Por tanto, hermanos, os ruego que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y acá es similar, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, ha hablado de tu llamado, ha hablado de todo lo que Cristo ha hecho por el creyente, y ahora le está diciendo al creyente, no le dice tienes que ser digno para que Dios te llame, no, sino dice ya te llamó, ya te compró, ya te ha redimido, te ha rescatado, te ha restaurado, todo eso, pero tienes que andar conforme a esa vocación, ese oficio, esa nueva manera de vivir al cual Dios te ha llamado.
Lo que le está diciendo, tiene que ser congruente tu caminar, tu forma de vivir con todo lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y en ese sentido comienza la exhortación. Y tú vas a encontrar en ese mismo capítulo 4 palabras bien fuertes, donde los va a retar, ¿no? Verso 2, con toda humildad, ¿y qué dice? Y mansedumbre, dos palabras que son difíciles en realidad humanamente cumplirlas. Lo que le está diciendo que la característica de alguien que ha sido llamado por Dios, una característica esencial que es la humildad y la mansedumbre. Soportamos con paciencia unos a otros en amor, y va a comenzar a exhortarnos y continúa haciéndolo. Más adelante va a hablar de la unidad a partir del verso 11, si no me equivoco, comienza a hablar sobre la unidad en Cristo, ¿no? Cómo es que Cristo mismo dice, verso 11, y Él mismo constituyó a unos que dice, apóstoles, a otros profetas, y da una lista, y no es toda la lista, pero da una lista, pero les dice que Cristo mismo es el que da incluso el llamado, los dones, Él mismo es el que constituye a estos hermanos que van a tener una función en la iglesia con un propósito, verso 12, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. ¿Y quiénes son los santos? A todos los creyentes. Entonces les está diciendo que se conduzcan conforme Cristo los ha ido llamando y para qué los ha llamado, ¿no? Algunos para apóstoles, otros para profetas, otros para evangelistas, otros para pastores, pero hay un propósito, perfeccionar a los santos. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Entonces lo que está diciendo es que todos tenemos que apuntar a ser como Cristo. Y eso no es arrogancia, sino que todos debemos de apuntar a ser como Cristo. Más adelante les va a decir que debemos ser imitadores de Cristo. Y imitadores, sí, lo está retando eso. Entonces, de tal manera que Cristo se tiene que comenzar a ver en nuestra manera de vivir, de cómo nosotros estamos viviendo la obra de Cristo hecha en nuestra vida, ¿no? Entonces, Pablo les está llamando a los hermanos que estaban en Éfeso a que tengan un estilo de vida diferente a todo lo que a ellos les rodeaba. Verso 5, capítulo... Mira, verso 17 del mismo capítulo 4. Estoy corriendo para solamente contextualizar. Esto pues digo y requiero, dice Pablo. Algunas traducciones dicen e insisto. Esto os digo pues requiero en el Señor. No es que insisten en sus fuerzas, sino en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y ahí comenzaba toda una lista de cómo andaban los gentiles, ¿se acuerdan, no? Entonces está exhortándonos. Continuamos. Verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pregunto, ¿a quién está hablando? Al creyente, a aquel que tenía el Espíritu Santo dentro de él, con el que ha sido sellado. Y eso lo enseñó en los primeros capítulos, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, y que Él era la garantía de nuestra salvación. Él es la garantía de que tú eres un hijo de Dios, que el Espíritu Santo habita en ti. Pero ahora el cristiano tiene dos opciones: contristas al Espíritu Santo o te dejas guiar por el Espíritu Santo. Y al parecer eso no estaba ocurriendo, por eso que Pablo los está exhortando, diciendo que ninguna palabra corrompida salga de su boca y que no contristen al Espíritu Santo y todo lo demás. Entonces Pablo ha llamado a que caminen conforme a la vocación con la que Dios los ha llamado, los ha llamado a la unidad. Acá les está llamando a que tengan una vida pura, alejada de palabras corrompidas y todo lo demás. Y a partir del capítulo 5 continúa la exhortación y dice, sed pues, capítulo 5 ya estamos entrando, verso 1 que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es interesante realmente, no le dice sean imitadores de Dios para que sean hijos, le dice sean imitadores de Dios porque ustedes ya son hijos. Lo mismo nos diría hoy, y es lo mismo que a veces dice un padre a su hijo, ¿no? Pórtate bien, porque y a veces decimos también, ¿no? Porque me vas a hacer quedar mal. Y de alguna manera, cuando nosotros como cristianos no nos conducimos como debe de ser, conforme a la vocación con que Cristo nos ha llamado,
y no nos conducimos, no acá adentro, porque acá todos somos bonitos, todo bien bacán, y nos saludamos bonitos, con abrazo y todo lo demás, sino allá afuera. Cuando nosotros no nos conducimos de esa manera, de alguna manera, no estamos mostrando a Cristo, no estamos mostrando a Dios en nuestra vida, entonces no estamos siendo imitadores de Cristo. Por cierto, aclarando, no dice suplantadores, sino dice imitadores. Tú no vas a ser Cristo, jamás, pero sí eres llamado a seguir, dice, sus pisadas, dice Pedro, ¿no? Entonces, pues hermanos, hay responsabilidad en el cristiano. Entonces, ahora sí ya vamos avanzando en el capítulo 5, en el verso 15, mira lo que le dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como ¿qué? Necios. Necios. ¿Por qué dices fuerte y mirad al costado? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aquí la palabra tiempo es oportunidad, el momento. Aprovechando bien el momento que ellos estaban viviendo, porque los días que eran malos. Y hoy día serán buenos, no, hoy día sigue igual. Y el Señor nos diría lo mismo, ¿no? Mira, anda con diligencia, mira cómo estás andando, no como necio, sino como sabio, que los días que vivimos son malos. Y literal, hoy en día siguen siendo malos y tienes dos opciones: te amoldas al mundo o vas en contra de esta cultura, de este mundo, ¿no? de la manera de pensar, siguiendo los pensamientos de Cristo. Da mucho que pensar y es lamentable cuando vemos, bueno, las redes hoy en día tú te puedes enterar de todo el internet, ¿no? Como iglesias que quizás en algún momento tuvieron una historia, vamos a llamarla así, tuvieron un bagaje de buenos predicadores, hoy en día se están inclinando a muchas ideologías modernas, como por ejemplo nuestra ideología de género, y de pronto están comenzando a casar homosexuales, dentro de sus ministros lo están permitiendo también. Entonces da mucha pena porque de alguna manera se han amoldado al mundo. Y a eso es lo que los teólogos lo llaman los tiempos de la apostasía. O sea, y estamos viviendo esos tiempos donde hay mucho, hoy en día suena cool, voy a hablar como Julito, ¿no? Suena cool, suena Gucci decir ser cristiano. O sea, porque ya suena bacán, porque soy cristiano. Antes incluso había cierta vergüenza de ser cristiano, porque el cristiano era cristiano, ¿no? Pero ahora hoy en día a mí suena bacán. Entonces, pero la pregunta es, ¿llevarán un verdadero cristianismo realmente o quizás nos estamos amolando? Y el mismo riesgo corremos también nosotros. Ahí viene la importancia de venir nuevamente a la palabra, ¿no? De constantemente estar siendo exhortados por la palabra. Yo les digo, eso lo veo por internet y también lo veo cerca, ¿no? Alrededor también. Entonces, es triste, pero la iglesia está así. Y va a llegar el momento que, lógicamente, no todo el que va a una iglesia, no todo el que viste un polo, no te lo digo por ti, Adrián, no todo el que viste un polo necesariamente es cristiano. Y Cristo mismo lo dijo desde sus inicios, ¿no? Que va a haber trigo y cizaña. Entonces, tengamos mucho cuidado. Y no lo digo esto para condenar a nadie, sino para cada uno de nosotros siempre ir autoexaminando nuestra fe y decir, ¿cómo estoy con el Señor? ¿Estoy realmente caminando conforme a la vocación que Él me ha llamado o de pronto estoy jugando al cristiano, ¿no? Y me estoy autoengañando? Entonces eso puede ocurrir, nos puede ocurrir. Entonces ahora sí llegamos al verso 21. Mira lo que dice, de aquí en adelante sí vamos a entrar ya a temas más específicos. El verso 21 es la clave de lo que ahora Pablo va a continuar hablando. Sigue con su exhortación, pero dice Pablo algo interesante. ¿Qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y es interesante porque primero hace un llamado, una exhortación general. Y luego él va a ir siendo específico en qué sentido nos tenemos que someter unos a otros. Va a hablar del matrimonio, después lo vamos a hablar hoy. Luego va a hablar de hijos a padres, y más adelante va a hablar incluso de esclavos a amos. Hoy en día diríamos de empleados, operarios a empleadores, ¿no? Tiempos modernos. Pero Pablo va a ser específico, que incluso va a dar esos, yo creo que se puede aplicar a más cosas, pero puntualmente va a dar esos ejemplos como en el matrimonio debe ocurrir el someterse unos a otros, como debe ocurrir en la relación de hijos a padres y padres a hijos. Ahí vamos a encontrar honra a tu padre y tu madre, por ejemplo, es un texto conocidísimo.
Y también va a hablar de los esclavos, ¿no? Y de los empleados, cómo es que deben de honrar de alguna manera a sus amos, ¿no? En el buen sentido, y que eso era de testimonio, eso mostraba tu testimonio de que eres un cristiano, ¿no? Cómo te conduces como trabajador. No quiero adelantarme ese tema, hoy día vamos a hablar de matrimonio, pero comienza diciendo, ¿no? Sometemos unos a otros en el temor de Dios. Yo creo que el secreto, bueno, más que secreto, la palabra clave o la frase clave es en el temor de Dios. Recordemos, ¿Pablo le está escribiendo al mundano? No, le está escribiendo al cristiano. La exhortación es para aquel que ya ha sido rescatado por Cristo. Entonces Pablo lo está escribiendo y Dios está escribiendo, esta carta es para el ya cristiano. Y esto entonces lo va a poder entender y vivir el cristiano. El inconverso no va a poder aplicar este principio de someterse unos a otros, porque también va a estar empoderado, va a decir, yo cómo me voy a someter a este o a aquel. No, el inconverso no lo va a entender. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor. El temor de Jehová. ¿Y qué es temor de Jehová en el contexto? Es tener en cuenta a Dios. Porque si tú desarrollas todo ese proverbio, te vas a dar cuenta que no solo ese proverbio, todos los capítulos que siguen va a hablar sobre el consejo de Dios, sobre la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es el temor? ¿Qué te hace sabio? El tener en cuenta a Dios en tu vida. El honrar a Dios con todo lo que haces. Entonces, cuando dice acá, someteos unos a otros en el temor de Dios, es tener en cuenta a Dios. No sé si alguna vez, los que son padres, no van a ver esto. Tenemos competencia. Bien, que pase, ¿no? Y cortamos mientras tanto, codéate tu costado y dile despierta. Varios. Gracias, me han despertado. Bien, entonces, dice someteos unos a otros, y decíamos, ¿no? Que esto dice en el temor de Dios. La palabra someterse, en este sentido, es de alguna manera, y vamos a verlo más adelante, de que Dios pone un orden. Así como puso un orden en la creación, pone un orden en la iglesia, pone un orden en el matrimonio, pone un orden en la relación de padres e hijos, hay un orden. Hay un orden en la relación de esclavos y amos, y eso se llama principio de autoridad. Ahora, yo quisiera aclarar algo. En ningún momento, cuando veamos ese orden o ese sometimiento de unos a otros o el sujetarse unos a otros, está hablando que uno es más que otro, sino que este orden es funcional. No es en cuanto a dignidad. Dice que ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, por todos murió ¿quién? Cristo. Cristo no dijo, este va a ser, como dice, cabeza de hogar, por él doy un poquito más de sangre. No, fue por todos. Este es judío, a él lo amo más. No. Ya no hay judío ni griego, Dios nos ama a todos por igual, pero hay un orden. Así como en la iglesia hay un orden, que es el cuerpo de Cristo, y hay pastores, maestros y todo lo demás, pero esto es funcional. No te hace más cristiano ni menos cristiano. No te hace más digno ni menos digno. Cristo lo ama de tal manera al recién convertido como al que ya tiene años sirviéndole quizás al Señor y trayendo muchas almas para Cristo. Los ama por igual. No hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más. Tampoco porque me ame menos, porque ya no sería misericordia, sería un amor por merecimiento. Amén. Entonces, si tenemos realmente la gracia, es que Dios nos ama a todos por igual, que nos ama en Cristo. Entonces, eso es bueno aclararlo, porque ciertamente, aunque está hablando de un principio de autoridad y que va a haber un sometimiento, y cuando dice someteos unos a otros, lo que está diciendo es de que cada quien cumpla su función, de que ahora ya no puedes vivir de manera individual, sino que tienes que vivir entendiendo que perteneces a un cuerpo, o a un pueblo, o a una familia, y te debes a esa familia. Es como un equipo de fútbol. Si en un equipo de fútbol, cuando tú ya eres parte del equipo, de alguna manera pierdes tu individualismo, se dice así, de alguna manera, o tu individualidad. Y si tú coges la pelota y no quieres pasar a nadie, solamente juegan para ti, ¿qué te van a decir? Amarra pelota, ¿no es cierto? Porque no te estás sometiendo y no estás pensando en el equipo, estás pensando en quién, en ti nada más. Estás siendo de alguna manera
egoísta. Entonces, cuando tú ya ingresas y eres parte del equipo, de alguna manera te debes al equipo y te tienes que someter al equipo en el sentido de que todo tiene que marchar como equipo, ya no como una persona individual. ¿Ven? Básicamente ese es el contexto. Y en ese sentido, ahora Pablo va a comenzar a desglosar este someterse unos a otros. Miren lo que dice verso 22. Dice, las casadas estén ¿qué? Sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces comienza con las esposas. Alguien dijo, tal vez eran las más problemáticas y por eso. No es por eso. Va a continuar la lista. Y Silvana, ¿no llegó ya Silvana? Está siendo grabado, amigo. Está siendo grabado. Entonces, cuando dicen las casadas estén sujetas, y es interesante también aclarar eso, ¿no? La frase clave es como al Señor. ¿Cómo yo me sujeto al Señor? ¿Cómo yo me sujeto al Señor? ¿Cómo es que yo honro al Señor? Yo ya sé que no puedo hacer nada para que me ame más. Él ya me ama de por sí, por gracia y misericordia. Pero ¿cómo yo honro al Señor? ¿Cómo honro su amor? ¿Qué dijo Jesús? El que me ama, guarda mi palabra. Una manera de honrar a Dios, de mostrar mi amor por Dios es no leyendo su palabra, porque es parte de guardar. Sino guardar es practicando, viviendo su palabra. Y eso requiere reconocimiento, honra, obediencia. ¿No es cierto? No solamente diciendo, bueno, pues, ¿no? O sea, sí, te amo Dios, no basta con eso, o con cantarle una canción bonita, ¿no? Por las mañanas y de ahí puedo ser por mi vida independiente del Señor, no. Honrar a Dios es tener a Dios, o a Cristo en este caso, al Señor, presente en mi vida. Es similar al temor de Jehová. Es teniéndolo presente en mi vida. Ya no actuar de manera individual como que de pronto he sido liberado del pecado, pero ahora soy una libre paloma que voy por ahí y no quiero tenerlo como mi Señor. Porque si es así, solo he visto a Cristo como mi salvavidas, no como mi Señor. Entonces yo tengo que entender que Él me ha rescatado. ¿De dónde? De las tinieblas, como dice el Pedro, ¿sí? Él me ha rescatado de las tinieblas, de la luz admirable. ¿Para qué? Para hacerme, dice, siervo de justicia. Para ahora yo soy esclavo por amor. Entonces, en ese sentido, yo honro al Señor cuando lo tengo en cuenta en mi vida, en mis decisiones. Ahora, cuando dice casadas estén sujetas a sus propios maridos, de alguna manera lo que el Señor está buscando es la unidad, incluso dentro de ¿qué? Del matrimonio. Y más adelante incluso va a citar un texto muy conocido, muy mencionado en las bodas. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se harán ¿qué? Esa es unidad. De que ya no puede vivir, aunque no ha perdido, vuelvo a repetir, no ha perdido su independencia, sus gustos como mujer y todo lo demás, pero ahora ya tienen que empezar como equipo. Bueno, ¿se acuerdan que hace un momento hablamos de someteros unos a otros, que es de alguna manera ya no pensar de manera individual, sino como equipo? Y en un equipo siempre hay un capitán, ¿no? No es un capitán, vuelvo a repetir, no es necesariamente porque sea el más goleador, sino es porque de pronto el DT lo puso porque quizás no por su carácter, liderazgo, qué sé yo. Ya, pero de alguna manera quizás eso ejemplifica también lo otro, ¿ya? No es porque mete más goles. Ahora, cuando Dios de pronto dice a la mujer que se someta al varón o a su propio marido, no es porque de pronto el varón es recontra más inteligente. Yo creo que más bien es al revés. Las mujeres son recontra inteligentes. Y recontra. Pero Dios puso un orden. ¿Y cuál es el orden? Lo vamos a leer. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero también aclaremos que dice a sus propios maridos. Este texto también se ha malinterpretado y a veces piensan que la mujer tiene que estar sujeta a cualquier hombre. No, por ahí Pablo dijo, las mujeres no deben de hablar en la iglesia y lo han llevado a un extremo y de pronto la mujer como que está relegado por así decirlo, ¿no? De sus derechos, de su opinión y todo lo demás. No, está hablando en un contexto de matrimonio, dice a sus propios maridos, o a su propio marido en todo caso, ¿no? Entonces dice, eso como aclaración, dice, y va a dar las razones, y eso es interesante, porque nos da las razones. Quizás este es un versículo hoy en día polémico,
Quizás en aquel entonces no tanto, pero hoy en día donde vivimos un feminismo distorsionado, un empoderamiento de la mujer distorsionado, antibíblico, por así decirlo, esto como que de pronto tú aconsejas a alguien que no es cristiano y te va a decir, sal de acá, ¿qué me voy a someter a ese tipo? ¿O qué me voy a sujetar a ese tipo? Yo también trabajo, gano mi plata, ¿entonces escuchas eso? Probablemente vas a escuchar eso. Entonces, pero no creo que el mundo sea más sabio que Dios. Cuando Dios puso este principio es por algo y acaba de dar ciertas explicaciones o ciertas razones. Verso 23 que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Primera razón, estaba en el texto anterior, dice, como al Señor. Como al Señor les sentido porque el Señor es el que lo está mandando, mis hermanos. Esto no es una sugerencia de parte de Pablo. Pablo está enseñando un principio que el Señor mismo lo ha establecido. Entonces vamos a entenderlo así. Primera razón por la cual la mujer, vuelvo a repetir en un contexto cristiano, se tiene que sujetar a su propio marido, es porque el Señor lo dice. No es porque se le ocurre al pastor o se le ocurrió a Pablo quizás, no. Es porque el Señor lo dice. Y quizás no lo podamos entender del todo, ¿no? Pero es así. ¿Te imaginas que el más goleador de pronto le diga al DT, ¿y por qué no me pones capitán a mí? Porque no, solo meter goles no es suficiente, probablemente el DT ve otras cosas más. Y el DT de DTs, el director técnico de directores técnicos en la vida y en el matrimonio, es Dios. Y quizás hay cosas que nosotros no lo vamos a entender del todo, porque podríamos tú decir, ¿no? Y de pronto Silvana ve a Luis y le dice, si hubiese sido al revés sería mejor, podría decirlo. O Adeline quizás ve a Julio y dice, si fuese al revés, si él se sujeta a mí, sería mejor. O Sofía quizás me podría decir a mí también. Pero no es el hombre autoproclamándose. Más adelante vamos a hablar también de los hombres, no se preocupen. ¿Ya? Pero ahorita estamos hablando de la mujer. Ahora, no fue mi idea, no es idea de Julio César ni de Luis, no, es el Señor lo está diciendo y lo está diciendo en su palabra. Un profesional quizás te podría decir, no, hacemos unas cosas, estamos en otros tiempos, y eso es anticuado y todo lo demás, pero bueno, Pablo lo llamaría eso sabiduría de hombres. La palabra de Dios es la palabra de Dios y en él no hay error. Amén. Y acá nos dice una explicación, segunda razón, porque el marido es cabeza de la mujer. Y es interesante, ¿no? Esta palabra cabeza indica un sentido de liderazgo, de autoridad. ¿Alguna vez has estado en un grupo humano donde hay dos cabezas? Es complicado. Oye, tú te imaginas, hay personas que han nacido con dos cabezas, ¿no? Pero te imaginas, si todos tuviéramos dos cabezas sería complicado, ¿no? Porque todo tu sistema, todo tu cuerpo obedece a uno, ¿no? A un cerebro. Sería complicado. Entonces uno podría decir, pero ¿por qué no los dos no los puso por cabeza? Bueno, Dios puso, dice, al hombre como cabeza. Vuelvo a repetir, esto es funcional. Le dio esa función, le dio ese privilegio. Quizás muchos hombres incluso no quisieran tenerlo porque mucha responsabilidad. Pero Dios se lo dio. Entonces, es más, ¿no? Pablo en 1 Corintios capítulo 11, en 1 Timoteo capítulo 3, también enfatiza esa idea, ¿no? De que el hombre fue creado primero y de la costilla del hombre sacó a ¿quién? La mujer, ¿no? Y ahí también pone ese sustento desde la creación, Pablo, cuando está hablando sobre la autoridad en la iglesia, por ejemplo. Cómo es que Dios ha instituido al pastor o al anciano y dice, ¿no? De que de alguna manera hay una autoridad en la iglesia y, y da en ese sentido, vamos a decirlo como que descarta el pastorado femenino, ¿no? Y Pablo dice, porque desde la creación fue así. Ahora, vuelvo a repetir, que alguien no esté de acuerdo con esto, tiene que ir y conversar con Dios y decirle, ¿por qué creaste primero a Adán? ¿Por qué se creado primero a él? Porque eso es el asunto. Es un tema de función. Dios lo creó así. Así como hay hombres que podrían decirse, Señor, ¿por qué no solamente las mujeres dan a luz? Yo también quiero dar a luz, podría decir. Es un tema de función. Eso no significa que la mujer vale más y el varón vale menos, ¿no? Valemos por igual, pero tenemos diferentes funciones. Dios sabe por qué lo hizo.
Entonces esa es la segunda razón, ¿no? Porque el marido es la cabeza de la mujer. La tercera razón está en este mismo pasaje 23, dice, porque la relación de marido y mujer es un modelo, dice, de la unión entre Jesús y su iglesia. Porque mira lo que dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y es interesante porque Pablo dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros como iglesia, ¿quién es nuestra autoridad? No es el pastor, es Cristo mismo nuestra autoridad. Y Dios lo ha establecido así. Es que, pero ahí no hay pierde, pues Cristo, pues el Hijo de Dios, ¿quién no va a querer tener a Cristo como cabeza? Pero créeme, hay movimientos religiosos donde han quitado a Cristo a un costado y han puesto a un fulano llamado Papa como cabeza de la iglesia. Te das cuenta de la necesidad que nos ha llevado a poner a un fulano, a un ser humano llamado Papa como cabeza de la iglesia, sacando a Cristo, que es la verdadera cabeza de la iglesia. Y ocurre también en ciertas sectas donde de pronto ponen un hombre como cabeza antes que a Cristo mismo. Dices, no, pero Cristo también está ahí. Sí, pero está de adorno, porque si su palabra no está siendo autoridad, está siendo autoridad de este líder con sus propios pensamientos, están poniendo como cabeza a ese líder. Tenemos algo cerca acá nada más. A los mormones tienen como cabeza a Dios en el libro, porque obedecen más y leen más y estudian más y viven más conforme al libro del mormón que conforme a la palabra de Cristo o la palabra de Dios. Tenemos otra secta que vendría a ser los adventistas. Obedecen más las revelaciones de Elena White que la palabra de Dios, que es la palabra de Cristo. Y Cristo les está diciendo, el que me ama guarda ¿qué? La palabra. Pero ellos dicen, no, yo quiero guardar las revelaciones de Elena White. Entonces, no hay pierde cuando tenemos a Cristo como la cabeza de nuestra iglesia. ¿Amén? Yo creo que acá todos estamos de acuerdo que Cristo es la cabeza de la iglesia. No creo que alguien quiera proponerse acá como cabeza. Pero Pablo dice que de esa misma manera también Dios ha establecido que el marido es la cabeza de la mujer. Y si Dios lo ha establecido así, es por algo. Si tú lo entiendes esto a nivel iglesia, oye, ¿qué prefieres tener? ¿A un hombre como cabeza de la iglesia o a Cristo? A Cristo. Entonces, ¿qué prefieres tú? ¿Tú ser cabeza, mujer? ¿O que el hombre sea? Porque Dios lo ha dicho que así sea. Pero pastor, usted no lo conoce, lo necio que es. Déjalo, pero Dios lo ha puesto así. Dios sabe, porque ahorita, luego vamos a ver la responsabilidad que tiene este hombre. Pero tú, en el Señor, tienes que reconocer esa autoridad. Vamos a ver que hay ciertas excepciones a la regla cuando hay ciertas cosas, pero todavía no llegamos a eso. ¿Ya? Entonces, continúa. La tercera razón es porque esto es tal como Dios lo ha modelado a la iglesia, ¿no? Jesús es la cabeza de la iglesia y de la misma manera dice el hombre es cabeza de la mujer. Ahora, la cuarta razón, bueno, está ligada a la anterior. En realidad, todo cuerpo obedece, tiene una sola cabeza y está coordinado con esa cabeza. Cuando tu cuerpo, algún miembro de tu cuerpo no está en coordinación con tu cabeza, eso no es normal, ¿sí o no? O sea, eso no es normal. Los que conocen de medicina o de anatomía te van a decir eso, que cuando un miembro de tu cuerpo no está en coordinación con tu cabeza o con tu cerebro, entonces eso no es normal. Entonces, lo normal es de que, entonces, si el hombre es la cabeza de la mujer, toda mujer en el contexto del matrimonio tiene que estar en coordinación o alineado con la cabeza, con el varón. Gran responsabilidad tienen los varones, pero ¿sabes? Este mandato, se quiere llamar mandato, este principio, Dios se lo está pidiendo a quién, ¿al varón o a la mujer? A la mujer. Entonces, varón, tampoco esto te da, dice, yo soy la cabeza y tú tienes que sujetarte, tú tienes que respetar. No, porque no te he dicho, hazte respetar, no te dice el Señor. Más adelante te dice qué es lo que tienes que hacer. Varón, este mandato se lo está dando Dios directamente a la mujer. Mujer, sujétese, honra la autoridad que yo he puesto en el matrimonio. Y es si la mujer no lo quiere hacer, es como el Señor, directamente, porque es el Señor el que ha puesto este principio, no el varón. Entonces los varones no tanto están para decir, tienes que sujetarte, no, eso se lo tiene que decir el Señor. ¿Cuándo? Cuando esta mujer lea justamente y entiende ese principio, no el varón. No le he dicho al varón, hazte respetar y haz que te sujete. No, más adelante le dice qué es lo que tiene que ser el varón. Amén.
Y ahí también no va a ser problema la mujer decir, Señor, tiene que... Oh, ya, vamos a llegar a ese punto. Verso, y justamente estamos ya acá, 24. Así como la iglesia está sujeta, dice, ¿a quién? A Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios o a su marido y en todo. Dice. Entonces, oye, ¿realmente ser en todo? Esa es una pregunta que yo me hice, ¿no? ¿De verdad quiso decir en todo? Dice que tiene que estar sujeta también a sus maridos en todo. Y esa sujeción, vuelvo a reiterar, demanda incluso obediencia. Porque ¿de qué manera yo honro a Cristo, que es la cabeza? En obediencia, y estando de acuerdo con lo que Él dice. Ahora, como hogar, como matrimonio, dices, ¿cómo le voy a obedecer Hay ciertas excepciones. Pablo, en la carta de los romanos, por ejemplo, a los hermanos que estaban en Roma, cristianos, le dice que obedezcan y honren a las autoridades. Y esas autoridades no eran, no eran cristianas, muchos de ellos, ¿no? Pero le dice que honren a las autoridades y respeten a las autoridades. Pablo lo está diciendo. Pero también vemos en el libro de Hechos momentos en el que mismo Pablo, mismo Pedro, mismo Juan no honraron a las autoridades, pero fueron en casos específicos, donde ellos no honraron a las autoridades. ¿Saben qué? En casos específicos, y un caso específico fue cuando estas autoridades pretendieron de que ellos blasfemen en contra de Dios. Y ahí es donde los discípulos dijeron, prefiero ser azotado que blasfemar contra mi Dios. Entonces, vayamos a algo práctico en el hogar. Si este hombre te incita, te induce o te quiere obligar a pecar contra Dios, ¿le vas a obedecer? No, porque hay un principio mayor. ¿Me obediencia a quién? A Dios. Ese es un principio que está por encima de ese principio. Entonces, si es explícitamente que te está induciendo, te está queriendo hacer que tengas una vida de pecado, tú no tienes por qué ahí someterte a ese hombre o obedecer a esa propuesta de ese hombre. Porque primero tienes que honrar a ¿quién? A Dios. Pero si es un tema que tienen que decidir una situación, imaginemos, ¿no? ¿Dónde van a estudiar tus hijos? Tú tienes una idea, el otro tiene una idea, imaginemos, y ahí están enfrentados. No estamos hablando de pecado, sino estamos hablando de que cada quien tiene su propio criterio. Pregunto, bajo el contexto, bajo este principio, ¿quién finalmente toma la decisión? La cabeza. La cabeza. Pero ahora también no significa que la cabeza no va a escuchar a su ayuda idónea en quien habla el Señor. Pero la responsabilidad la tiene Él. Hay algo que Sofía constantemente me dice, lo voy a decir. Bueno, yo te he dicho mi opinión, ya está en ti. ¿Cómo decides? Finalmente tú vas a rendir cuentas a Dios. Evalúa. Y esa es la función que toda mujer también debería de tenerlo, ¿no? No callarte, decir, bueno, él tiene que decidir, entonces yo no tengo que opinar. Puedes tener una mejor idea. Y créeme, las mujeres muchas veces piensan mejor que nosotros, voy a decirlo así. Y luego dicen, te lo dije. pero voy a lo que yo voy de que el Señor no quiere que tampoco de minimizar. Digo, no, tú no tienes que opinar, yo soy la cabeza. No. Tienes una ayuda idónea. Y esa mujer tiene un cerebro, tiene un corazón, tiene una forma de ver la vida y su opinión cuenta. Pero sabes, el responsable finalmente de decidir eres tú. Ya está en ti, consciente con el Señor, si escuchaste la voz de tu esposa, si consideraste su opinión, está en ti. Pero finalmente tú vas a rendir cuentas a Dios por la decisión que has tomado por tu familia. Es complicado, no es tan fácil ser cabeza. En ese sentido diría, Señor, mejor que sea la cabeza. Se la arregla, no, pero la función te lo ha dado, en este caso, al marido. ¿Ven? Entonces quedó claro. Entonces, pero hay casos explícitos en que definitivamente la mujer no tiene por qué sujetarse al varón cuando esto va en contra de un principio mayor, que es, por ejemplo, como el pecado. Otro, si el varón estuviera médicamente incapacitado, imaginemos está loco, ¿tendría que sujetarse? Definitivamente nos damos cuenta que no, pues, ¿no? Porque esta persona está fuera de sí. No, pero dice que yo tengo que sujetar, pero ya está chicoteado, ¿por qué podemos hacer?
Entonces tenemos que ver esto, ¿no? Con detalle, porque a veces se lleva tan al extremo, ¿no? Si el esposo físicamente está abusando y está atentando contra la vida de ella y de sus hijos, ¿le tiene que obedecer? No, por encima de eso está el principio de la vida. Tú no puedes exponer a tus hijos o exponer tu vida diciendo, no, es que yo tengo que sujetar a este varón. Pero si ese varón, vuelvo a repetir, está atentando contra tu vida, contra tu salud emocional, física y también la de tus hijos, ¿tiene que sujetarte? No, porque hay un principio por encima de eso que es la vida. Dios es un Dios de vida. Entonces creo yo, en esas excepciones, y quizás hay algunas más, pero hay, y Dios te va a dar el discernimiento para que digas, no, en esto no va. Pero en todas las demás cosas, mis hermanos, que no implique pecado, que no implique que tu vida está siendo atentada o tu esposo está ya lunático, está loco, entonces obedece en el sentido de que respeta su autoridad, por algo Dios lo ha puesto. Todo esto en un contexto cristiano. No dice mujeres sujetados a sus maridos porque su marido tiene la mejor idea. Probablemente te parezca su idea, no pasa nada. Pero tú estás siendo obediente a ¿quién? Al Señor. Amén. Veo caras tristes en las mujeres, pero ahora voy a comenzar a ver caras tristes en los varones. Ya, amén. Se acabó la prédica, hermano. No, pero es que es así. Bueno, yo te estoy exponiendo el texto y ahí está el texto, no es algo que me estoy inventando. Pero créeme, siempre Dios va a ser mucho más sabio que nosotros. Siempre. Y finalmente vas a ver la bendición. En el momento quizás no, pero luego cuando tú te ciñas a los principios bíblicos vas a ver la bendición y el orden al cual Dios te quería llamar. Verso 25. Ahora habla a los maridos. Ahora, ¿a quién está hablando? ¿A la mujer? No. Ya le habló a la mujer. La mujer va a tener que responder porque Dios le ha dicho, sujetados a sus maridos. O sea, ahí el marido no tiene nada que ver. Tú estás como marido. No te respeta, no te honra, no te da tu lugar. Tú como marido no la reclames. Ora al Señor y dile, Señor, yo quiero hacer mi parte. Y el Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer, Dios? Dile. Y Dios te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Está ahí en el pasaje. Y si fuera al revés, también, si el marido no cumple su función que Dios le ha encomendado, como mujer no tienes por qué mendigarle amor. Porque es el hombre el que va a tener que rendir cuentas a Dios. Y mira lo que dice el verso 25, entonces ahora por los maridos. Maridos, ¿qué dice? Amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ya pues pone una raya bien alta, un estándar bien alto de amor. Cuando dice marido, amad, esta palabra amad es imperativo, presente imperativo. Amad, constantemente tiene que estar ejerciendo el amor hacia esa mujer. ¿Y quién te lo pide? Dios. Pero no se merece, puede decir. No, el Señor está diciendo, ámala. Pero ten sus días, ámala. Pero no me calentó mi cena, ámala. Y tú dices, no, pero no se vale, que así no es, esto es injusto. Te pone el estándar. Así como Cristo amó a la iglesia, suena genérico. Así como Cristo te ama. ¿Cuántas veces le has fallado al Señor? ¿Y el Señor te ha negado su amor? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? Hemos metido las patas, así literal. ¿Cuántas veces? Pregunto, ¿y Jesús dejó de amarnos? ¿Cuántas veces hemos hecho nuestro berrinche con Dios? ¿Y Jesús dejó de amarte? Es más, ¿cuántas veces lo hemos negado con nuestras actitudes, con nuestras acciones? Y hemos preferido quizás cualquier otra cosa menos que obedecer a Cristo. ¿Y Él dejó de amarte? Y esto suena duro, pero en el Antiguo Testamento incluso Dios, cuando su pueblo de pronto se fue tras otros dioses, aunque los llamó adúlteras, pero los seguía considerando como su esposa, como su pueblo. E incluso Dios levantaba profetas a pesar de que el pueblo ya estaba abiertamente adorando a otros dioses, y Dios seguía insistiendo en su amor, en su misericordia. Cierto, fue duro con ellos, pero siguió insistiendo en su amor, y a través de estos profetas presentándole el mensaje para que ellos se arrepientan y vuelvan a Él.
Es como un esposo dando oportunidad tras oportunidad a su esposa. Incluso lo graficó cuando uno de sus profetas como que no entendía, diciendo: Señor, tanto amas a este pueblo pecador, ¿no? Uno de los profetas, Oseas, el más pituco de los profetas, ¿no? Oseas, a él lo levantó y, ¿sabes?, le dio una misión que quizás ninguno de los hombres quisiera tomar esa misión. Le dijo que se case con una prostituta y que la ame. Y el profeta no entendía por qué. Y luego le dice: para que entiendas cómo es que yo amo a mi pueblo, para que pueda entender. Ahora yo entiendo por qué Dios me ama. Porque si fuese porque yo todo soy la mansa paloma, todo ok, entonces me he ganado el amor de Dios. No. Entonces a veces escuchamos en los labios de un hombre: es que no se gana el amor. No tiene por qué ganarlo. Si tú has decidido en el acto del matrimonio, has decidido amarla, vas a tener que amarla con todos sus berrinches. Esto no significa no corregir, entonces, eso es otro punto. No, si no estamos hablando de la acción de amor. Una de las cosas que personalmente me he propuesto cuando entendí este principio es de que jamás de mis labios salgan: ya no te amo. Puedo decir: ¿por qué haces esto? Muchas cosas. Pero decir: ya no te amo, son palabras fuertes. Porque es un compromiso que no lo hice en mis fuerzas, lo hice ante el Señor. Te amaré hasta los últimos días de tu vida, te veo viejito, de eso. Entonces, eso lo hacen, pero eso no es solamente un formalismo, pues supuestamente es una promesa, tus votos, ¿ante quién? Ante Dios, ¿no? Estamos hablando nuevamente en contexto cristiano. Y yo creo que como cristianos no tenemos que entender esto, que cuando yo doy mis votos de amor hacia mi esposa, es que lo estoy haciendo ante Dios. Y todavía dice casi digo el padrecito, el pastor dice hasta que la muerte los, porque lo que ha unido Dios no nos separe. ¿Y saben quién es el hombre que quiere separar a veces? La misma pareja. Ni siquiera un tercero, sino uno mismo que ya está cansado porque ya no siento. Ahí está el problema, que esa palabra amar lo hemos entendido mal. Algunos lo han entendido como el amor eros, otros lo han entendido como el amor estorge, otros lo han entendido como el amor fileo, pero no es esa palabra la que usa. Pablo está usando el amor ágape, que es distinto. ¿Qué es estorge, pastor? ¿Qué es fileo y qué es eros? Esos tres, para resumirlos, nacen en un sentimiento, en una emoción. Son deseos, son afectos. Pero el amor ágape no nace en un sentimiento, nace en una decisión. Dios no sintió amarte. Ay, este mundo, como yo siento amar al mundo, no dijo. Dios decidió amar al mundo y enviar a su Hijo amado. O sea, Dios decidió, y Jesús también decidió, tuvo su decisión, se desprendió. No es que dijo: hoy siento. O sea, si fuese por sentimientos, Dios, hoy te portas mal, ya no te amo. Te portas bien, sí te amo. Y así no son las parejas hoy en día, cuando Dios no está presente. Y es que ya no siento lo mismo que antes. Ya no siento amarte. Esto se ha enfriado, ¿no? Porque estamos pensando con el cerebro como que estamos viendo como el mundo ama, basado en sentimientos. Pero el amor de Dios es del cual está hablando, y cómo es que un esposo debe de amar, y cómo es que Cristo ama a la iglesia. Imagínate que si Cristo amara a la iglesia por sentimientos, ¿cuántas iglesias se hubiesen incendiado ahí? ¿Te imaginas? Porque somos pecadores, ¿o no? Porque le fallamos. Y el Señor nos escucharía ahí cantando acá y diría: fuego. Pero no, Él decidió amarnos. Ahora, el amor ágape tampoco es un amor permisivo, no es que también va a permitir el pecado, nada de eso, sino más bien es un amor puro, que va a buscar el bien de la otra persona. Y ahí, bueno, tendríamos que irnos a 1 Corintios capítulo 3 y desarrollamos todo ese amor, ¿no? Es sufrido, no busca nada indebido, no busca lo suyo y todo lo demás. Entonces,
El amor con el que un esposo debe amar, dice, debe ser como Cristo amó a la iglesia. Entonces, en ese momento en el que el varón está diciendo, ya no siento amarlo, entonces primero lo que tiene que hacer es mirar al cielo y decir, Señor, ¿tú todavía me amas? Sí. Entonces, ¿quién soy yo para decir, ya no te amo? Pastor, tal vez su esposa es, sí, pues, no le saca canas. A ver, mis hermanos, muchas veces ellos son los que más nos soportan a nosotros. Pero cada quien cuando mira eso, óptica vez dice, estoy cansado, y el otro también dice, estoy cansado. ¿No has visto eso? ¿No? Como que cada quien vive su propio drama, ¿no? Pero en realidad, y nos olvidamos muchas veces de lo que hemos de pronto hecho nuestra declaración de votos ante el Señor. Entonces, aquí dice, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y aquí da el ejemplo, ¿cómo lo amó? ¿Cómo lo amó? Se entregó a sí mismo por ella. Y este se entregó a sí mismo por ella es pues sacrificio. No lo amó el Señor no nos ha amado con cartitas de amor. Pues todas las mañanas en mi jardín amanece una flor. ¿Cuánto me ama Dios? No, Dios no te ama así. ¿Te imaginas? El amor de Dios no fue así. El amor de Dios fue sacrificial, fue entrega. Ahí es donde el varón tiene que entender que si Dios me ha puesto como cabeza, que bueno, suena bonito, ¿no? Autoridad, no jefe, tirano tampoco, pero como cabeza, líder, autoridad, ¿para qué es? ¿Para que ningunee a la mujer? ¿Para que abuse a la mujer? ¿Para qué lo ha puesto Dios? Para que cuide de esa mujer, para que proteja a esa mujer, para que se desviva por esa mujer. Para eso lo ha puesto. Un comentarista bíblico, Matthew Henry, decía, ¿no? Y este es famoso, vas a escucharle decir a muchos pastores y en los matrimonios sobre todo. Dijo, ¿no? Dios dice, no lo ha sacado de nuestra cabeza a la mujer, no lo sacó de la cabeza de Adán para que no esté sobre él. Tampoco lo sacó de los plantes de sus pies para que los tenga pisoteada. ¿Sacó de dónde? De su costilla. Bueno, de este lado. Del costado de su corazón, para que la ame, para que cuide de ella. Y puede decir, qué difícil la tenemos. Pero la mujer también podría decir, qué difícil la tengo sujetarme a este tipo que no piensa bien. Porque la mujer puede decir que es más inteligente, más hábil, más rápido, qué sé yo. Pero ambos tienen que entender que tanto el varón como la mujer, a ambos le está demandando aquí Dios. Entonces, mis hermanos, no debemos de caer en esto, ¿no? Y a veces se cae en esto. Ustedes hacen una charla de matrimonios, pero se cae en esto. El varón reclamándole a la mujer, tienes que sujetarte, tienes que sujetarte. ¿Has visto eso? Y la mujer reclamando al varón diciendo, tienes que amarme, tienes que amarme. No. O sea, ¿por qué? Porque esa orden se lo ha dado a Dios. La mujer lo que tiene que hacer es, Señor, ayúdame a poder sujetarme a ese varón, a pesar de su torpeza. Pero ayúdame. Hemos puesto las excepciones, pero ayúdame a poder sujetarme. Y el varón, cuando de pronto perciba de que, bueno, está en sus días, o está enojona, o qué sé yo, ¿no? ¿Qué tiene que orar? Decir, Señor, ayúdame a amarla así como tú me amas. Pero ambos tienen que acudir a quien les dio la orden, porque el que les dio la orden es el que los va a equipar. Si retrocedemos un poco todos los versículos, antes de decir sometamos unos a otros y darle estos ejemplos específicos, habló de la llenura del Espíritu. Solos en nuestras fuerzas, la mujer es bien complicado que se someta o se sujete al varón. Es recontra complicado. En sus fuerzas es complicado. Y también es complicado que el varón en sus fuerzas ame como Cristo ama a la iglesia en todo momento, en todo sentido, a su esposa. Ambos necesitan de la asistencia del Espíritu Santo. Ambos. Es decir, ambos necesitan de Dios. Si tu comunión con Dios no está afianzada, no está alineada, va a ser bien difícil que tú cumplas tu responsabilidad.
Es decir, si no estás teniendo una vida de oración, una vida en lectura de la palabra, un congregar sincero con el Señor, va a ser bien difícil que como varón transmitas ese amor como Cristo ama a la iglesia a tu esposa. Porque en una cosa que le veas, vas a patear el tablero. Y vas a decir, no pasa nada. Divorcio. Y también va a ser bien difícil si la mujer no está buscando a Dios en oración, no está leyendo la palabra de Dios, no se está congregando, está teniendo una vida de comunión genuina con el Señor, que se someta a un hombre o a su marido. Va a ser bien difícil, porque en una vez dice que yo no puedo someter a ti. No, va a ser bien difícil. Es por eso que en las consejerías bíblicas, cuando de pronto hay un problema matrimonial y están a punto de divorcio, vamos a llamarlo así, una de las preguntas claves es, personalmente cada uno, ¿cómo va tu comunión con Dios? Sé lo más sincero posible. Porque si su comunión con Dios está resquebrajado, ¿de qué estamos hablando? Si tu comunión con Dios no está bien, ¿cómo pretendes que tu comunión con tu cónyuge esté bien? Es una de las cosas que en algún momento yo he tenido que tocar así, cosas en decirle, pero hermano, si usted hace 3 meses que ya no congrega, imaginemos que problemas X, trabajo, laboral ya, pero sinceramente, ¿está orando a Dios? ¿Está leyendo su Biblia? No, mano. Entonces, ¿cómo crees que vas a estar capacitado para comprender y amar a tu esposa por más imperfecciones que tenga? Después vamos a hablar de las imperfecciones, tanto de la mujer como del varón. Pero primero hablemos de cómo está su comunión con Dios. Y si la respuesta es de que la comunión con Dios está, pero quiero solucionar esto, no puedes pretender solucionar algo cuando hay algo mayor detrás que está resquebrajado. ¿Me vas a entender? Y ahí mi consejo es, ¿sabes? Lo único que pedirte primero, restaura tu comunión con Dios y restaura el corazón, y estarás más capacitado para que tomes la decisión que estás pensando tomar. Pero ahorita frío, con tu comunión con Dios así bien resquebrajada, estás diciendo me quiero divorciar. Claro, pues, porque no estás alineado con el Señor. Pero si estás alineado con el Señor y aún así dices, no, pastor, yo ya hice mi trabajo, me reconcilié con Dios, estoy llevando mi vida de oración, mi congregar todos los días con el Señor, todo ok, y aún así tengo la convicción, y es otra historia. Yo pregunto, cuando una persona está alineada al Señor, ¿será en contra de su palabra? No, porque si está alineado con el Señor, va a encontrarse con el pasaje donde dice que lo que ha unido Dios no se separa el hombre. Va a encontrarse con el pasaje del perdón, de la reconciliación, de dar la otra mejilla, de la mansedumbre, de la humildad, porque está alineado con el Señor. Cuando está alineado con el Señor, va a entender el amor de Cristo por él. Entonces va a entender que él tiene que amar de la misma manera y viceversa. ¿Me dejo entender? Es complicado. Si todavía no estás casado, no te casas. No, casas, hermanos, para adelante. Para adelante. Eso honra al Señor, pero el matrimonio tiene que reflejar la comunión que tiene Cristo con el Padre, incluso y Cristo con la iglesia. Continuamos, verso 26, ya vamos terminando. Dice, bueno, desde el 25. Maridos amados, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué hizo eso Cristo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ciertamente Cristo hizo la obra en la cruz, nos ha purificado de nuestros pecados, pero también mediante su palabra constantemente nos está purificando, nos está lavando, nos está corrigiendo, nos está exhortando, y esa función cumple ¿quién? La palabra. Ahí viene la importancia, entonces, como nosotros que somos la iglesia, amados por Cristo, pero Cristo no, y ahí viene la importancia de entender esto, ¿no? Cuando Cristo nos ama de manera incondicional, no es diciendo, te amo, no importa, sigue pecando, no. Él nos da de su palabra para constantemente ir limpiándonos, lavándonos, purificándonos, porque el propósito de Cristo para su iglesia es, lo va a decir acá adelante en el verso 27, a fin de presentarse a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.
¿Eso ocurre automáticamente? No. Ese es un proceso, a lo que se conoce en teología como proceso de la santificación, donde tiene que ver mucho el Espíritu Santo y la palabra de Dios. En ese sentido, que siempre estamos hablando de que Dios nos ama incondicionalmente y Cristo nos ama, pero el amor de Cristo no es permisivo. Porque nos ama, nos corrige, porque nos ama, nos purifica, porque nos ama, nos limpia con su palabra. Y eso es lo que Cristo hace en nosotros. Ahora, ciertamente un hombre, un marido no tiene esa capacidad de purificar a su esposa, pero debe estar velando por la comunión de su esposa con él, Señor. Debe estar orando y velando. Es lamentable ver cuando de pronto el esposo, en su enojo quizás, en su arranque, termina diciendo todos los errores de la mujer frente a un tercero. No significa que se esté inventando, probablemente está siendo veraz, pero está de alguna manera exhibiendo todos los defectos de su mujer. Y a veces no lo hace en un contexto de consejería, bueno sería para poder entenderlo y comprenderlo y aconsejarlo, sino lo hace solamente en un arranque y decir, no, ella es así, 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 así. Y entonces no está viendo, si él identifica todo eso en su esposa, lo que tiene que hacer es orar y trabajar y proveer de la palabra, animar a esa mujer a que venga Cristo quien la va a purificar, ¿no? A que venga la palabra, a que se congregue, pero no lo ve así, sino lo único que hace es tacharla para justificarle y decir, yo no soy el malo de la película, ella es porque hace esto. Entonces no está, Cristo no hace eso con nosotros. Cristo nos dice, yo ya me entregué mi vida por esta iglesia, pero la iglesia está haciendo esto. No, sino Él envía, levanta a sus siervos, envía su palabra, ¿para qué? Para purificarnos, porque está buscando en algún momento presentarnos ante Él como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arrugas ni cosas semejantes, dice, sino que fuese santa y sin mancha. Y verso 28 y 29. Así también los maridos deben llamar a quienes, a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si repudias a tu mujer, te estás repudiando a ti mismo, si que ya estás casado. Porque recuerda, somos una sola. Nadie, creo que en sus cuatro sentidos se va a lastimar a sí mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido tiene que ver el marido, que si yo lastimo a mi esposa, me estoy lastimando a mí mismo, porque ya es parte de mí. Y el Señor me está llamando a amarla como me amaría a mí mismo. Por amor yo no me voy a golpear. Jamás. Estaría lunático, ¿no? Si imaginemos que yo me golpeé, estoy mal. De la misma manera, si yo golpeo a mi esposa, estoy mal, estoy fuera de sí. Si no, más bien, ¿de qué manera me atiendo a mí mismo? Con esa misma intensidad debo de atenderla a ella. Entonces, verso 29, porque nadie aborrece jamás a su propia, ¿qué dice? Carne, justo lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Sino que la sustenta y ¿qué hace? La cuida, como también Cristo a la iglesia. De la misma manera, entonces debemos tener ese cuidado, ¿no? Entonces dice, debemos de cuidar de la esposa que Dios nos ha dado. Entonces nos estamos dando cuenta que cuando nos pone como cabeza no es para pisotearla, o no somos para decir yo soy el jefe de la casa, el macho alfa, el que acá manda, y a veces eso es machismo. Eso no tiene nada que ver con lo bíblico o con lo que Dios ha establecido. Eso es, literalmente es machismo. Aquel hombre que de pronto quiere imponer su autoridad a la fuerza y hacia la prepo, eso es machismo, es ignorancia, ahí sí retrógrada todo lo demás. Porque Jesús jamás nos ha impuesto su autoridad de esa manera en la iglesia. Jesús nos ha impuesto su autoridad mostrándonos, sí, ciertamente, su gran amor en la cruz y su poder al resucitar. ¿Cómo nos ha impuesto su autoridad? Con su sacrificio. Un marido se va a ganar el respeto muchas veces de su mujer, de su familia, de sus hijos, por cómo es que él provee a su hogar. No me refiero a economía, sino amor, cuidado, palabra, consejo, ejemplo. Y no va a haber necesidad de decir, respeta la autoridad.
porque en automático se va a dar. Decía un predicador, ¿qué mujer no se va a querer sujetar a un hombre que cada vez se asemeja más a Cristo? ¿Qué mujer no lo va a querer hacer? Una mujer sensata, lógicamente, de Dios, ¿no? Diría, no, es demasiado bueno, no. Es demasiado detallista. No, ¿saben qué? No me quiero sujetar porque ora mucho y lee mucho la Biblia. Por eso no me quiero sujetar. Esa mujer estaría, pero imagínate, ¿no? Además diciendo, no me quiero sujetar a Julio porque todo es Dios, todo es iglesia. Oye, qué bueno. Qué bueno. Si tu esposo está pensando en Dios, está pensando en la iglesia, en la obra, en tu familia, es amoroso, qué bueno, dale. Hay mujeres que están queriendo que sus esposos vayan a la iglesia. Entonces, y viceversa, ¿no? ¿Qué hombre no va a de pronto amar a aquella mujer que siempre lo está reconociendo y está reconociendo su autoridad puesta por Dios? Lo va a hacer. Entonces, pero ese es trabajo de ambos, no de Dios. Dios ya puso el principio. Verso 30 y 31. Porque somos, dice, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto, y acá pone este principio que estaba en el Génesis, porque esto dejará el hombre a su padre y a su madre, dice, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y Pablo les recuerda, ¿no? Cómo es que de pronto ahora son uno, pero cada uno con una función ligeramente diferente, pero son uno. Y verso 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Que el hombre y la mujer sean uno no era el misterio. Pablo no está admirado de ese misterio, sino te está diciendo que es un misterio respecto a ¿qué? De Cristo y la iglesia. Es algo que quizás no vamos a poder entender del todo, dice Pablo, es un misterio, pero Cristo y su iglesia son uno. Ya está claro. Dios le dijo a Eva y a Adán, ¿no? Por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y serán una sola carne. Cierto, eso es conocido en el ámbito matrimonial, pero Pablo está diciendo que esto también, así como se cumple que el marido es cabeza de la mujer y la mujer de alguna manera se tiene que sujetar a la cabeza, de la misma manera se cumple de que así como el marido y la mujer son una sola carne, también se cumple de que Cristo y su iglesia son uno. Y una pizca de eso vemos cuando la iglesia era perseguida por Saulo, ¿se acuerdan? Y Cristo se presenta y dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo perseguía a la iglesia, pero si está persiguiendo a la iglesia, ¿está persiguiendo a quién? A Cristo. A Cristo. Y en ese sentido Pablo está diciendo, es un misterio, pero ¿sabes? Tú eres de Cristo, tú eres el cuerpo de Cristo. Cuando de pronto tú piensas que eres el olvidado y nadie se acuerda de ti, o estás pasando problemas, qué sé yo, Cristo está ahí presente. Porque contigo son uno. ¿Algún momento has sentido soledad y como que de pronto todos se olvidaron de ti? Puede haber sentido, pero ¿sabes qué? Cristo está ahí, porque Él te ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. ¿Y cómo está, pastor? A través de su Santo Espíritu. Porque Cristo y su iglesia son uno. Lo que a ti te duele, le duele al Señor. Lo que a ti te trae bienaventuranza, el Señor se alegra, se goza. Entonces, finalmente, el verso 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también, ¿qué dice? A su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. En otras palabras, resume, ¿no? Cada uno cumpla su función. ¿Ante quién? Ante el Señor. Difícil hacerlo fuera de los parámetros bíblicos y sin la asistencia del Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y damos gracias a nuestro Dios?